Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar ni más ni menos que de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revelación, donde se habla mucho de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, es decir, de la Biblia. Vamos a hacer una lectura comentada de este texto que es relativamente breve, solo tiene 26 puntos, se aprobó, se promulgó en Roma el 18 de noviembre de 1965, es decir, próximamente ya se cumplirán 60 años de este texto, y tiene cosas interesantísimas, impactantes y que nos pueden ayudar a entender mucho mejor la venida de Jesús en el mundo y cómo se ha transmitido esta venida de Jesús, este misterio de la fe, la muerte y resurrección del Señor. En el punto número 1, en el proemio, dice: el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan cuando dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto está en la primera epístola, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Por tanto, dice el texto, el proemio, siguiendo las huellas de los concilios de Trento y del Vaticano II, del Vaticano I, porque en el segundo es cuando estaban haciendo este texto, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere, y esperando, ame. Fijaos aquí la progresión, ¿no? La escalera. Que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere, es decir, este creer genere esperanza, y esperando, pues ame. El objetivo final es amar mejor a Dios y a los demás. Siempre es la llamada a la conversión de Jesús en el Evangelio. La venida del reino de Dios que se concreta en esto, en el amor hacia los demás y en el amor a Dios. Después ya empieza el capítulo 1, este capítulo 1 que dice: la revelación en sí misma, naturaleza y objeto de la revelación. Punto 2. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora en ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Es decir, Jesús es este mediador y a la vez plenitud de toda la revelación. En el punto 3 se nos habla de la preparación de la revelación evangélica, es decir, hubo mucha preparación. ¿Y dónde estuvo esta preparación? Ahora lo descubrimos. Punto 3. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación,
con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con perseverancia en las buenas obras. En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Qué bonito esta frase, este texto, este párrafo, que dice que después de la caída inicial, se refiere a Adán y Eva, alentó en ellos también la esperanza de la salvación, con una promesa concreta, la de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para, fijaos, dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Qué bonito esto. El cuarto punto dice, en Cristo culmina la revelación, es decir, después de Cristo ya se acabó la revelación importante. Pueden haber puntitos, cositas que pueden ayudar, pero la revelación ya está dada. Es decir, las revelaciones posteriores, privadas, etcétera, incluso aprobadas por la autoridad de la fe, pueden ayudar a creer, pero en Cristo ya está culminada toda la revelación. Lo dice el punto 4. Dice, después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por medio de su Hijo. Pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todos los hombres para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma, con el testimonio divino, que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Importante este párrafo. En Cristo culmina la revelación. No hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación del Señor, es decir, de Jesús en su vuelta definitiva. Punto 5. Dice, la revelación hay que recibirla con fe. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Qué interesante, ¿no? En el punto 6 habla de las verdades reveladas. Dice, mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Confiesa el Santo Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo de las criaturas, pero enseña que hay que atribuir a su revelación
el que todo lo divino que por su naturaleza no sea accesible a la razón humana, lo pueden conocer todos fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la condición presente del género humano. Así termina el capítulo 1, un capítulo que habla de la revelación en sí misma. La revelación es ese darse a conocer de Dios a las personas, y el culmen de esto es Jesucristo. Mientras tanto, antes de Jesús, mediante Abraham, luego los patriarcas, Moisés y los profetas, hubo como una preparación para la llegada de Cristo, pero ya se reconocía al Dios único y verdadero, un Padre providente, justo juez, y para el que esperan el Salvador prometido en aquellos tiempos, ya lo esperaban. Y a través de los siglos, por lo tanto, se fue preparando el camino del Evangelio. Y muy importante también estos puntos finales que hemos comentado, que hay que recibir la revelación con fe, es decir, con la obediencia de la fe. También curioso lo que se nos dice, que con la sola luz natural de la razón humana ya puede ser reconocido Dios, principio y fin de todas las cosas, pero gracias a la revelación, todo lo divino se hace accesible y se puede conocer fácilmente, con certeza y sin error alguno, dice este documento, mediante Jesús, mediante su revelación. Entonces ya el capítulo 2 habla de la transmisión de la revelación divina, cómo se ha transmitido a lo largo de los siglos. El capítulo 3, la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Aquí es donde habla más claramente de la Biblia en general. Hay un capítulo 4 dedicado al Antiguo Testamento y un capítulo 5 dedicado al Nuevo Testamento. Y el 6 ya se habla de la Sagrada Escritura, el trabajo que hace en la vida de la Iglesia. Y finalmente hay un epílogo. Gracias por tu atención, por suscribirte al canal y hasta la próxima ocasión.